Muchas veces se ha tocado el tema en este y estoy seguro que en muchos otros canales de lo beneficioso y útil que es tener una scooter para transportarse diariamente al trabajo, a nuestras actividades y etcétera, con el fin de ahorrarse lo más posible en transporte público en diferentes lugares del mundo. Muchas veces cuando hablamos en términos de Dubái se hace un poco dudoso el tema de qué tan beneficioso es tener una scooter debido a los climas que existen en este lugar y también las posibilidades que hay para transportarse siendo un peatón. Dubái es una ciudad enorme llena de muchos diferentes tipos de acceso para todas aquellas personas que tengan vehículos. Pero hoy vamos a mirar qué tan útil, qué tan beneficioso y qué tan sencillo es transportarse en Dubái utilizando una scooter. Bienvenidos a Por el Camino y hoy, aparte de resolver unas cuantas dudas de qué tan beneficioso es tener una scooter en Dubái, nos vamos a dar una deliciosa vuelta por DIFC y el Downtown. Para poner todo en términos mucho más prácticos, la vuelta que nos vamos a dar hoy va a estar basada en el recorrido que yo tengo que hacer desde mi casa, que queda en el World Trade Center, hasta mi trabajo, que queda en DIFC. Esta vuelta me la tengo que hacer todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Y la hago en scooter debido a que el trayecto no es exageradamente largo, pero con el clima se hace bastante tedioso caminar. Y la verdad no tengo muchas ganas de coger metro todos los días, una sola estación para mi trabajo, porque eso me genera un gasto extra. Así que vamos a hacer este recorrido, les voy describiendo cómo es mi experiencia y así van a entender un poco más el por qué decidí comprarme esta scooter. Como les dije, este es un recorrido que hago diariamente hacia mi trabajo. Antes nunca tuve la necesidad de tener una scooter, lo hablé mucho tiempo de los beneficios y las cualidades de tener una scooter, pero antes no tuve la necesidad porque yo vivía frente al trabajo. Debido a varias situaciones tuve que trastearme, ya no vivo frente al trabajo y me trasteé a un lugar que no queda absolutamente muy lejos, pero siempre son alrededor de, digamos, 10, 15, 20 minuticos de pronto caminando según al paso que se camine. Y la verdad aquí, tal vez en invierno sea un poco más manejable, pero en verano se hace muy difícil salir a caminar porque el sol es muy fuerte y el calor es durísimo, el calor es muy fuerte. Hoy estamos, por ejemplo, de temperatura como tal alrededor de los 40 grados, con sensación térmica entre 47 y 50 grados. Entonces ya se imaginarán que caminar con esas características es muy difícil. Uno suda mucho, se hace muy tedioso. Entonces pues aproveché la oportunidad y me compré una scooter precisamente para ahorrarme esa tortura de caminar bajo el sol. Y también es muy útil si uno quiere hacer otro tipo de recorrido, salir a chilear algún día, ir a la playa y etcétera. Uno puede coger su scooter si está relativamente cerca y salir. Hay muchos diferentes tipos de scooter, ya el tipo de scooter que se compren va a depender mucho de las necesidades y también de los gustos de cada quien. Sí, por ejemplo, las características de mi scooter es que recorre aproximadamente unos, dicen en términos técnicos que unos 40 kilómetros. Dentro de todo lo que la he testeado, la verdad no siento que dure los 40 kilómetros o de pronto dependerá del modo en que uno la ponga. Pero la mía, digamos, yo le pondría unos 30 kilómetros que dura la batería. Sí, lo que significa en términos de recorrido de mi trabajo sería más o menos 3 días de recorrido ida y vuelta, donde la scooter ya se empieza a descargar, no se descarga por completo, pero ya se empieza a descargar. Y yo generalmente no la dejo descargar por completo porque yo soy muy distraído, se me olvida y estoy seguro que un día, si no la cargo antes, me voy a ir al trabajo con poquita batería y cuando vaya a volver del trabajo ya va a estar descargada y me va a tocar caminar en la madrugada. Y la verdad no quiero. Entonces generalmente yo nunca la dejo descargar por completo. Ahora, en términos de calor, efectivamente sí está haciendo mucho calor. Sí, hoy personalmente hablando lo voy a sufrir un poco más, pero es porque estoy haciendo el video. Generalmente cuando voy al trabajo no voy a esta velocidad, voy mucho más rápido. Sí llego al trabajo un poquito sudado, sí llego al trabajo un poquito acalorado, pero no es nada grave, o sea, no es nada imposible de... Para la muestra un botón, acabo de tener que desconectar el celular un momento porque se acaloró y no puedo seguir grabando hasta que no baje la temperatura, se recalentó. Entonces eso es una muestra muy clara del calor que hace aquí en verano, o sea, el calor es muy fuerte. Si fuera de que estos celulares se calientan mucho, pues la temperatura extra los hace calentar aún mucho más aún cuando estoy grabando debajo del sol. Pero generalmente sí hace mucho calor. Ahorita claramente estamos a mediados de agosto, estamos a puertas de empezar el verano.
Sí, hay un poquito de viento. El viento ya no está tan caliente porque generalmente aquí en verano cuando ventea el viento ventea caliente. Ya estamos entrando a septiembre, ya está entrando más o menos el invierno, la temporada alta, entonces se vuelve un poco más aceptable el tema del calor y con ese vientico pues mucho mejor. Pero igual todavía estamos en el punto máximo del calor. Usualmente el punto máximo del calor es entre mediados de julio y todo agosto. Y justo estamos en agosto. Sí hay que aguantar calor cuando están en la scooter. Sí hay que aguantar bastante calor, sobre todo si no van en lugares debajo de la sombra. Pero como les digo, de eso a caminar, prefiero en la scooter. Al menos siento un poco de viento, a veces es muy caliente sí, pero al menos siento un poco de viento. El trayecto es corto, claramente si fuera un trayecto mucho más largo no lo recomiendo tanto. Sí, porque ya estar mucho más tiempo debajo del sol si es un poco más tedioso, más si por ejemplo van a ir a trabajar, pues están en un uniforme o algo así, pues van a llegar completamente sudados y va a ser muy difícil trabajar con su ropa sudada y etcétera. Sí, entonces, digamos, si los trayectos son mucho más largos, no lo recomiendo tanto. Mi trayecto es más o menos de unos 10 minutos, es mucho más aceptable. Y entre otras formas podría utilizar tal vez el metro, pero si hacemos cuentas básicas, por ejemplo, sería una estación del metro y por una estación del metro son 3 dirhams. Y a eso sumándole que si trabajan en la noche pueden coger el metro de ida, pero no de vuelta. O sea, cuando salen en la madrugada el metro ya está cerrado. Entonces sería 3 dirhams diarios por 5 días a la semana que trabajo yo, serían 15 dirhams. Ahora, si tienen turnos partidos, que es como por ejemplo yo entro a veces a las 11:45 de la mañana y salgo a las 3 de la tarde a un break hasta las 7 de la noche. Entonces, a menos que se quieran quedar dando vueltas por el trabajo, tienen que devolverse a su casa, sobre todo si viven cerca como yo. Y a eso sumándole que todos esos días se van a tener que devolver caminando porque no hay transporte o si les da mucha pereza coger taxi. Lo cual por un trayecto corto lo dudo, porque un taxi por trayecto corto les podría costar al menos entre 20 y 30 dirhams. Entonces, la verdad yo personalmente no pagaría esa cuota y menos diario. Entonces por esa razón específicamente no cojo el metro, porque tras de que me toca caminar en la madrugada, es un gasto extra que la verdad yo no estoy dispuesto a cubrir porque me podría gastar divinamente en otra cosa que no sea el metro. Además me gusta andar en la scooter. Entonces, pues esas son más o menos mis cuentas referentes a mi contexto de donde yo vivo y etcétera, y lo que me cuesta ir al trabajo, porque claramente si tienen que recorrer más estaciones del metro, pues ya no les va a costar 3 dirhams, sino que les va a costar 5 dirhams o 7 dirhams. Entonces ahí pueden ir haciendo cuentas de lo costoso que puede llegar a salir. Bueno, ya se le bajó el recalentamiento al celular. Vamos a seguir, esperemos que nos dure un buen ratico más antes de que se vuelva a recalentar. Otra cosa que considero yo que hay que tener muy en cuenta para cuando quieran tener una scooter aquí en Dubái es el tema de las vías de acceso. Como les he dicho yo varias veces en el canal, Dubái es un lugar muy vehicular, está muy bien dotado para todo lo que sea movimiento vehicular. Hay vías espectaculares de 6, 7, 8, 9, 10 carriles espectaculares. Pero en cuanto al tema del movimiento peatonal, no es muy amigable, o pues no por lo menos en el 100% de Dubái. Sí, hay lugares que son estrictamente peatonales, que son grandes, muy lindos, pero hay otros que no tanto. Entonces eso se complica un poco al momento de que ustedes quieran andar en la scooter, porque van a entrar en un conflicto importante, porque van a llegar a lugares, por ejemplo, como este, donde los andenes son un poco más cortos. La zona que estábamos andando antes es más ancha, es más versátil, hay más espacio, pero aquí, por ejemplo, ya se empieza a reducir y se van a dar cuenta ya un poco más adelante que es más pequeña aún. Entonces ahí se empieza a luchar un conflicto muy importante que yo lo luché en sus dos facetas. Una, siendo una persona caminando por los peatonales, o sea, caminando por los andenes y viendo cómo otras personas andaban en scooter o bicicletas eléctricas detrás mío, y ahora siendo el de la scooter que va andando detrás de los peatonales. Cuando yo andaba a pie, había un conflicto importante que
aún no estoy de acuerdo, aún así esté manejando yo scooter, etcétera, no estoy de acuerdo. Y es el hecho de que cuando tú vas caminando, como hay muchos scooters y bicicletas que van andando por los andenes, espéreme aquí un momentico que hay un coso de tierra. Entonces, cuando se va compartiendo el andén con bicicletas eléctricas, bicicletas normales, scooters y etcétera, y estos lugares y en estos momentos son tan estrechos, pues empieza el conflicto de quién lleva la vía. Para mí es algo totalmente claro y el peatón, el que va caminando, es el que siempre lleva la vía. Resulta que queda un problema muy grande y es que uno va caminando tranquilo y los de las scooters y las bicicletas eléctricas empiezan a pitar para que uno se quite. Con eso estoy totalmente en desacuerdo. Ahora viéndolo desde el punto de vista de la scooter, lo entiendo de cierto modo, pero igual. M aquí haciendo otra pausa activa porque el teléfono se volvió a recalentar. Me tocó buscar hidratación y spot por el recalentamiento del celular y mi recalentamiento personal. ¿Mm? Ahora, como les venía diciendo, existe ese conflicto de que las bicicletas eléctricas y las scooters y etcétera le pitan a los peatones, con lo que estoy totalmente en desacuerdo, porque pues al fin y al cabo es la vía peatonal. Pero entonces ahora, estando desde la otra cara de la moneda, no lo justifico, sigo en total desacuerdo. Sí, yo personalmente nunca le pito a los peatones para que se quiten del camino porque yo quiero ir más rápido, jamás. Pero pues entiendo las circunstancias referente a las vías de acceso que hay. Porque digamos, yo personalmente hablando, uso la vía peatonal y no la vía vehicular para andar en la scooter. Porque la verdad le tengo mucho respeto a las vías vehiculares aquí en Dubái porque la velocidad media es distinta, son vías muy grandes. O sea, me parece muy riesgoso poner una scooter a competir con un carro. Claramente no va a competir en velocidad, nada de eso. Me refiero específicamente a compartir un mismo entorno. Me parece peligrosísimo. Entonces, por eso yo ando es en la vía peatonal. Claramente, como yo sé que yo soy el invasor en la vía peatonal, pues si yo veo peatones caminando, pues yo voy despacio detrás de ellos. Si tengo mucho afán, me paro en la scooter y les pido permiso. Si por alguna razón veo como mucha gente andando, me bajo de la scooter y paso esa zona caminando. Porque pues el respeto al peatón. Sí, además es peligroso. Si uno va más o menos rápido, que las scooters alcanzan a una velocidad media entre 20 y 25 kilómetros. Si uno va más o menos rápido y se choca contra alguien, se choca directamente contra esa persona. Entonces puede ser peligroso. Además que me imagino que debe traer consecuencias aquí en cualquier lado. Efectivamente sí invado la vía peatonal, pero con mucho respeto precisamente por eso, porque yo soy el invasor ahí. Pero entonces básicamente eso es como uno de los puntos negativos que yo le encuentro al asunto de la scooter. Y en general al tema de Dubái es que no el 100% de lugares son lugares peatonales. ¿Sí? El acceso de vía peatonal para transportarse por la ciudad es complicado. ¿Por qué me refiero? Porque hago énfasis en que para transportarse por la ciudad, porque hay lugares que son peatonales que son muy lindos de entretenimiento y etcétera, y zonas que tú puedes recorrer de forma estrictamente peatonal y son espectaculares.
El tema es que cuando hablamos en términos de transporte, de traslado de un lugar a otro, ahí es donde ya las vías peatonales no son suficientes. Entonces ahí va una respuesta importante para muchas personas que me han escrito de qué tan viable es transportarse en bicicleta o en scooter en Dubái, y es precisamente por eso. No todos los accesos en Dubái son estrictamente peatonales. Hay zonas en las que llegas, o sea, hay zonas en las que uno llega y ya no hay más acceso peatonal y toca dar muchas más vueltas para poder continuar el acceso peatonal o cruzar una vía. Ahorita precisamente les voy a dar un ejemplo. Yo personalmente cuando voy al trabajo me voy por la vía que les mostré porque es una vía un poco más amplia y más accesible. Si me voy por la vía de enfrente es menos accesible para andar en scooter, y además de ello llega un punto en que no es posible pasar, ¿sí? No es posible cruzar la calle, entonces toca dar una vuelta grande para poder cruzar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va en scooter, esa vuelta no es mucho complique, porque pues al fin y al cabo, sí, toca añadir más trayecto, pero no va en la scooter. El problema es cuando uno va caminando o va en bicicleta que no sea eléctrica, eso le va a involucrar un esfuerzo mayor porque va a tener que caminar 2 metros de más solo porque hay una vía que no se puede pasar. Entonces ahí es donde se empieza a complicar la situación. En cuanto a términos de bicicleta, sí es posible andar en bicicleta teniendo en cuenta los trayectos. Aquí hay trayectos que son extremadamente largos, ¿sí? Que digamos en un clima frío, en un clima normal, es factible andar en trayectos largos en bicicleta. Aquí es complicado. Yo personalmente llevo andando en la scooter, digamos que media hora, 40 minutos mientras grabo, mientras no sé qué, etcétera, con pausas, tomando agua. Y siento el calor y estoy cansado. Sí, entonces ya cuando son trayectos muy largos en bicicleta, la cosa se complica, o incluso en scooter, cuando los trayectos son muy largos en scooter. En invierno no hay problema, pero en verano con este calor la situación se pone un poco color de hormiga. Ahora, el trayecto que les venía mostrando antes de que se me recalentara el celular es el trayecto que yo recorro del trabajo, de la casa al trabajo. Ese trayecto me toma aproximadamente 10 minutos, 10 a 12, 15 minutos máximo, dependiendo de la velocidad a la que venga. Ese trayecto, si yo lo hiciera caminando, me tomaría aproximadamente 20 a 25 minutos. Y bajo el sol, lo que se hace muy incómodo, muy fastidioso, además que es llegar al trabajo sudado, cansado. Entonces por eso me parece una muy buena opción obtener la scooter. Me ahorro el caminar ese recorrido que es bastante complicado. Entonces, digamos, por esos trayectos cortos hacia el trabajo, la scooter me parece una opción espectacular. Además que si uno quisiera ir a la playa y etcétera, es una opción muy factible tomar la scooter e ir si vive cerca de la playa. También para trayectos en los que no va el metro, que yo les he explicado un par de veces que el metro no cubre todas las áreas de Dubái, entonces hay trayectos que son difíciles de alcanzar. Ese tipo de trayectos resulta muy favorable hacerlos en scooter cuando son relativamente cortos y puede suprimir la necesidad de tomar un bus para recorrer esos trayectos. Entonces me parece espectacular. Entonces sí, la scooter es un medio de transporte que resulta bastante útil, que yo recomiendo, que inicialmente no es una inversión económica. Hay scooters de distintos rangos de precios, desde 600 dirhams, 700 dirhams, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 5000, 6000, 10000. Muchos rangos de precios de scooter dependiendo de las características técnicas, entonces tienen una amplia gama para escoger. Y si se pueden hacer cuentas a la larga entre los gastos de transporte, metro y etcétera, transporte diario y bla, 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 es una inversión razonable. Al final de cuentas se recupera teniendo en cuenta que si no es por la scooter hay que invertir en buses, hay que invertir en metro y etcétera. Entonces, según el contexto en el que ustedes tengan, es una inversión que se va a devolver, que va a retornar. Y sí, efectivamente yo recomiendo 100% el transporte en scooter, es muy, 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 muy útil. Espero que este video los haya entretenido, les haya gustado, que se hayan dado ese recorrido conmigo, que hayan disfrutado las vistas, que hayan disfrutado los lugares. La idea también es esa, empezar a dar como una noción de lo que es Dubái, de recorrer Dubái, aparte de que me vean a mí, que vean Dubái. Que conozcan cada esquina de Dubái, que conozcan los lugares que yo recorro y etcétera, y de esa manera, no solo para todas aquellas personas que están pensando en venir, sino para también todas aquellas personas que les da curiosidad de entender y conocer cómo son las calles de Dubái, puedan darse ese recorrido conmigo y puedan disfrutarlo también. No olviden darle like a este video, suscribirse a este canal, activar la campanita y nos estamos viendo por el camino.